Esto es Chisma Retro. cine, Música, series, datos curiosos. cultura pop con un toque vintage, Y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. The Office, la serie que triunfó a partir de los fracasos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Chisma Retro. Yo soy Adri Gregorio y como siempre me acompaña Armando Ruiz, ¿cómo estás, Adri? muy contenta y emocionada porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona totalmente, de The Office. Esta serie que, como todos sabemos, pues sí, fue una adaptación de una serie previa que estaba en UK y que se hizo una adaptación para la televisión norteamericana y que gracias a unos grandes personajes y a unos storylines muy relatable, con los que creo que todos de una u otra manera nos podíamos identificar, logró ser un gran éxito tanto en el momento en el que se pasó, sabes, en televisión normal, como a lo largo del tiempo, como cuando, no sé, se han dado las repeticiones o cuando llegó al streaming. Ha sido una de las series, digamos, más icónicas de los últimos años. Sí, sobre todo que el último episodio se emitió hace casi 9 años. El 16 de mayo de 2013 fue el último episodio de The Office y aunque sabemos que quizá las últimas temporadas no fueron tan maravillosas, hoy nos vamos a quedar con lo bueno. Hoy vamos a hablar acerca de cómo esta serie logró, sin proponérselo, ser uno de los íconos de la comedia en los últimos tiempos. Sí, ser de las series más vistas, al grado tal de que muchos de sus protagonistas han creado carrera a partir de ahí y se ha abierto el camino para muchos más proyectos parecidos. Esta serie, primero, como bien decías, surgió en Gran Bretaña de la mano de BBC. El creador fue el legendario ahora Ricky Gervais, que en aquel entonces era completo desconocido. Ahora lo vemos que ha sido conductor de los Globos de Oro y todo. Oye, que incluso dicen que, bueno, esta idea surgió un poco porque era locutor de radio y tenían como un personaje bastante parecido, ¿no? Como un sketch con este personaje de David. Sí, de David me parece que luego le pondré ya nombre y apellido, David Brent. Y se hizo amigo de un entonces actor que estaba terminando un curso en la BBC que se llama Stephen Merchant, que quizá no le suene mucho el nombre, pero si han visto Jojo Rabbit, si vieron la película de Logan con Hugh Jackman, en la de Logan él sale de Caliban, en Jojo Rabbit sale de líder nazi. Es un actor que se ha especializado más en comedia. Entonces, aquellos dos apenas estaban empezando y le pidieron a Stephen Merchant en su curso hacer un sketch. Y él ya conocía el personaje de Ricky Gervais, del jefe, y le dijo, oye, pues, que si podemos hacer un sketch y puedo tomar prestado tu personaje del jefe. Resultó que les fue muy bien y les piden una primera temporada en la BBC. Al final del día, la serie obtiene 2 temporadas porque empezamos ahí a ver este humor de Ricky Gervais. Yo llegué a ver esta serie en People and Arts, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Que después creo que fue como Travel and Living o algo así. Y era un humor muy inglés, muy seco, Muy dry, sí, muy cínico, muy rudo sí. en ocasiones. Sarcástico. Donde básicamente se trataba de una oficina que se dedicaba a la comercialización de papel. Imagínate, de papel. No hay nada más aburrido que el papel, ¿no? Y en pleno auge como justamente ya de los medios tecnológicos y de todo lo digital, ¿no? O sea, era exactamente el lugar más aburrido y con menos futuro que hay. Sí, y te mostraban cuáles eran los roles dentro de la oficina y cómo el jefe muchas veces es algo que casi no ocurre en los entornos de oficina, que suele ser un niño grande o una persona completamente que o está desconectada de la realidad o no sirve para el cargo. Pero Ricky Gervais lo lleva a un grado superlativo de comedia. Y también resultó en ese entonces semillero para estrellas en Gran Bretaña, siendo el más conocido un personaje que se llamaba Tim Canterbury,
que lo interpreta Martin Freeman, que después fue Watson en la serie de Sherlock con Benedict Cumberbatch. Y también, que ya sé que es un mini, pero hizo un papel en Love Actually, que sí. también pues, estuvo ahí. Entonces, bueno, pues sí, o sea, después tuvo una carrera bastante interesante. Sí, y la comunidad geek lo va a ubicar por ser Bilbo Baggins en la trilogía del Hobbit. Pero esta serie solamente llegó a las 2 temporadas. Al parecer, Ricky Gervais y Stephen Merchant como que no supieron hasta dónde llevar el chiste con su tono de humor. Hicieron un par de episodios especiales para Navidad, pero la serie terminaba en que David, el personaje de Ricky Gervais, era despedido de la compañía y trataba como de reinventar su vida, pero ya siendo un hombre de mediana edad que quería ser rockero y no sabíamos hacia dónde nos iba a llevar la serie. Tristemente, la serie ya no llegó más allá. Sí, por bajos niveles de audiencia. O sea, creo que a pesar de que fue muy interesante y que tuvo momentos pues bastante, digamos, atractivos, ¿no? Por este humor justamente muy british, la realidad es que no conectaba con la audiencia y que la gente quizá la empezó a ver, pero como que nunca logró ser realmente cercana ni a los personajes ni a las situaciones, porque además los personajes estaban construidos, la verdad, para que te cayeran mal, particularmente el de David. Sí, quizá los que se salvaban eran Tim y la recepcionista, que después ya se convirtieron en lo mejor de la versión estadounidense. Pero la verdad es que sí, recaía mucho el humor ahí en el cringe, ¿no? Igual, sí. Antes de que lo conociéramos como cringe, que te diera pena ajena, que te hiciera sentir incómodo el humor a partir de las situaciones también incómodas que genera el jefe. Y aún así, primero la BBC le vio potencial y en 2005... Es decir, pues ya unos 3 años después de que termine la serie original, Greg Daniels, que había trabajado como productor en varias temporadas de Los Simpson, había producido más de 70 episodios, había sido productor de Los Reyes de la Colina. Sí, que justo, de hecho, Ricky cuenta que fue uno de los factores que como que hizo que decidieran que fuera Greg. O sea, ya había como varias propuestas, ya le habían dicho varias personas que querían hacer un remake de The Office, pero el hecho de que Greg Daniels lograra haber hecho algo tan interesante con las situaciones más cotidianas y digamos que con estos personajes como de a pie, ¿no? O sea, no es una serie, ninguna de las dos que hable como de cosas, no sé, de actores o de grandes corporaciones y de... No, están hablando de la vida diaria, de lo cotidiano. Y justamente eso era lo que él quería hacer con The Office. Y además, como curiosidad, justamente el episodio favorito de Ricky, bueno, los episodios favoritos de Ricky de Los Simpson eran los que había escrito Greg Daniels. Y es que hay muchos elementos ahí. De entrada... La serie juega con el formato de mockumentary, este falso documental, que muchas veces se había llevado con éxito al cine, pero Spinal Tap, Borat, por ejemplo, pero en una serie no se había logrado tanto, primero porque en una película tú tienes 2 horas para desarrollar una historia, entonces los personajes tienen que partir de un punto A, ir a un punto B, y todo el viaje que tienen en esa aventura es lo que nos mantiene atados a la silla, ¿no? En cambio, en una serie, creo que eso lo vimos recién cuando también hicimos el episodio de What We Do in the Shadows, pues no necesitas un plot tal cual, sino cada episodio es como la vida misma, una cosa curiosa tras una cosa curiosa en una vida que parece igual que un día igual al día anterior. Sí, como rutinario, pero justamente eso que mencionas es algo que incluso Ricky Gervais lo dice, ¿no? O sea, que para hacer una buena serie necesitas buenos personajes, para hacer una buena película necesitas una buena trama. Y es como la gran diferencia que él encuentra entre ambas cosas. Un poco él hablando de otro proyecto pues medio fallido que tuvo, que fue como su debut como director, ¿no? Que fue... Sí. The Invasion of Lying, la invención de la mentira.
Y eso que, bueno, en los últimos años, aparte de que ha conducido 3 o 4 veces los Globos de Oro, tiene un especial de comedia en Netflix muy buena. Bueno, y Afterlife, una serie preciosa, que es maravillosa y que es un golpe total, pero sí creo que le va mucho mejor desarrollando cosas para televisión que para cine. Sí, definitivamente. En este caso de The Office, pues dicen, vamos a tratar de llevar ese humor con la misma estructura de personajes a una versión estadounidense, ¿no? Entonces lo ubican en un pueblo de Pensilvania, una ciudad pequeña llamada Scranton. Y pues se pueden ver quién va a ser el cast. Y eligen, por un lado, a muchos actores nuevos. También hay algunos que tenían potencial, pero todavía no estaban en el pico de sus carreras. Siendo el más conocido Steve Carell, que venía del Daily Show. Claro, y que, ojo, fue como muy curioso su cast, ¿no? Porque, de hecho, a él era como la primera opción de Greg Daniels, o sea, él quería que estuviera ahí, pero como él tenía ya ya estaba como obligado para hacer otra serie, ya estaba dentro de otro proyecto, él dijo, no voy a entrar. Entonces se pensaron, bueno, en 1000 nombres, incluso el mismo Rainn Wilson, que después hizo The Dwight Schrute, estaba considerado para ser este hombre de Better Call Saul. Bob Odenkirk. Él ya estaba, o sea, de hecho ya casi que, no sé si llegaron a grabar algunas escenas o algo así, pero él ya estaba, o sea, él ya iba a ser Michael Scott. Incluso también, sabes, como para hacer más patético al personaje, les pedían que hicieran como cosas un poco extremas con su físico, ¿no? Ya sea que engordaran o que se vieran como más pelones, ¿no? Incluso hay algunas imágenes y todo eso en internet, si te encuentras ahí en los foros, en los cuales se ven a estos actores, bueno, justamente intentando parecer un poco más el jefe de una oficina en un pueblo pequeño. Y bueno, al final del día, el proyecto en el que estaba comprometido Steve Carell no progresó. Y bueno, ya por fin pudo llegar a ser el Michael Scott que todos conocemos. Además de que no había tenido protagónicos importantes, el trabajo en cine más conocido en cuanto a comedia había sido el antagonista de Bruce Almighty, de Todopoderoso, con Jim Carrey. En esta escena donde Jim Carrey lo hace hablar así. Pero todavía no llegaba su gran, como lo que se conoce como un breakthrough, su papel con el que la rompe, que fue Virgen de los 40 con Judd Apatow. Eso llegó hasta después. Entonces es curioso porque ya era un hombre que estaba entrando en sus 40s y que buscaban justamente un perfil como el de él. Y para estas alturas él como que se había metido mucho en comedia, pero en comedia tipo el de Jon Stewart. Ya tenía como muy bien definido su estilo de comedia. No había hecho tantos sketches. Claro. Ni un papel de ficción. Y aquí entró de lleno y parece que el papel está hecho para él. Porque algo que siempre me ha gustado de los personajes de Steve Carell es que son estos personajes imperfectos. Incluso que pueden tener fallas, pero tienen un elemento que los redime, un elemento que los hace lovable. Sí, que tienen muchísimo corazón, ¿no? O sea, creo que, como lo dices, pareciera que el papel fue hecho para él y fue muy curioso porque solo vio la mitad del piloto de la versión británica. Justo por eso, porque él no quería hacer una copia de lo que hacía Ricky en la serie original. Él quería hacer un Michael Scott a su manera, diferente, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que logra, si bien el piloto lo hicieron así casi escena por escena, y ojo, creo que justo lo que mencionábamos en el título, uno de los primeros grandes fracasos de The Office, además de obviamente la versión fallida de Reino Unido, fue que el piloto está considerado uno de los peores pilotos ever, junto con el de Seinfeld, otra gran serie, que realmente no muestra el potencial de la serie. Ya digamos que al tiempo, al paso del tiempo, lo vemos con cariñito. Pero si somos muy honestos, la verdad es que sí es bastante malo. Es un capítulo que está copiado casi
calcadito, tal cual, del piloto de la serie original y que no logra que queramos todavía a ninguno de los personajes, obviamente, y que realmente tampoco nos da esa visión clara de hacia dónde quieren llevar la serie. Sí, y había ciertos elementos. Por ejemplo, esto que mencionabas de que Steve Carell aparece con cierta alopecia. No, por ejemplo, con entradas, pero sí esa parte cuando a uno se adelgaza mucho el pelo. Entonces se ve raro. Sí, y con varios kilitos de más y como súper, o sea, cero cuidado, la ojera, todo lo que da. Sí, le enfatizaron mucho el verse desagradable y lo lograron. Curiosamente, el cast de soporte es el que entra mucho al quite. Ahí mencionabas a Rainn Wilson como Dwight, que como dato curioso, la versión de la de UK, la original, ese actor después salió en Piratas del Caribe. Oh, okay. No sé si te acuerdas que había dos piratas, uno flaco y alto que tenía un ojo de madera. Ese tipo es el Dwight de aquel entonces. Se llamaba Mackenzie Crook. Justamente su personaje se llama Garrett. En el personaje de Martin Freeman traen a un chico joven, relativamente desconocido, pero con muchas ganas de comerse el mundo a puños. Y guapísimo. Sí, pero en ese entonces con una cara súper inocente, ¿no? Ay, sí. Que se llama John Krasinski. Lo amo. Perdón, sí. Definitivamente soy totalmente fan de Jim Halpert. No puedo evitarlo. Que ojo, como detalle curioso, fue a la misma escuela que Vijay Novak, que es otro de los escritores y actor dentro de la serie, que es como parte de ese crew, ¿no? De alguna forma que lograron crear esta serie y darle tanto encanto. Él, la verdad es que era como muy novato, pero, o sea, cuando consiguió el papel estaba tan emocionado y tan ilusionado que se fue a Scranton. Se fue a la ciudad. De hecho, justamente ya lo sabemos todos los fans, que las secuencias de entrada de la serie fueron en escenas filmadas por John Krasinski durante ese road trip que hizo, ¿no? Y que además también se metió, ya sabes, como muy actor de método, a investigar con personas también que trabajaban en el medio del papel. O sea, él emocionadísimo de que había logrado ese papel. Sí, porque recuerden, la serie es de 2005, entonces, si ven ese intro como pixelodón y todo, es porque todavía no llegaban los iPhones a nuestra vida. Entonces, él lo hizo con su cámara digital. Ahí estaba también Vijay Novak como guionista. De hecho, el primer protagónico de John Krasinski, él fue pasante de Conan O'Brien, pero su primer protagónico fue en una obra en la high school escrita por Vijay Novak. Y es que es interesante el caso de The Office por la cantidad de guionistas que trataron de encontrar ciertos personajes, pero al final ellos entraron como actores, porque justamente lo que buscaban en The Office es que el cast fuera lo más normal posible, que no fueran estas personas guapísimas con cuerpos perfectos que luego vemos en las series. Entonces entra Vijay Novak, entra Mindy Kaling, que después tuvo su primer oportunidad para escribir una serie, que fue The Mindy Project. También este hombre que le hace de Toby, Paul Lieberstein, que justamente él odiaba estar en cámara. Realmente a él no le gustaba estar en cámara. Y se nota, ¿eh? Qué malo eres, mi pobre Toby. Es que su cara de incomodidad era parte del personaje. Era parte del personaje, pero de hecho, cuando él escribía, los episodios que él escribía, casi no le daba, o sea, que no tuviera que decir casi ninguna palabra a Toby durante todo el episodio, ¿no? Por ejemplo, Mindy y BJ, pues entraron al quite casi un poco también porque había un presupuesto muy limitado. Entonces, si vemos en el episodio del piloto, en el piloto aparece, por ejemplo, cuando están como en un meeting, cuando están como en una junta, tú ves a muchos actores que después no vuelven a aparecer en la serie. Sí. O sea, que obviamente pues los pusieron ahí como de relleno, pero después ya no siguen y ya no son parte del cast, ¿no? De la serie como tal. En el caso, por ejemplo, de Mindy, ella al principio
la metieron como cuando hacen como episodio de que tienen que hablar acerca de la integración y todo esto, y bueno, pues como obviamente ella su background pues es una mujer hindú, entonces pues la meten como para hacer ese chiste, ese gag, pero resulta que pues con el paso del tiempo el personaje crece. Al principio era completamente diferente y era súper seria y nada que ver, y con el paso de las temporadas ¡pum!, explota y resulta completamente diferente. Que eso también te lo permite el que haya más de 2 temporadas que trabajan en el desarrollo de los personajes. Todos pueden llegar a tener arcos. Ahora que mencionábamos a John Krasinski como Jim, pues no podemos hablar de Jim sin hablar de Pam. Uh-huh. Y a mí me parece que Jenna Fischer es una de las grandes sorpresas de The Office, justamente porque trae esta imagen pues que contrasta mucho con las protagonistas de este tipo de entornos de oficina vistos en televisión, ¿no? Incluso me habías mostrado un documental en el que le pedían que se viera normal. Sí, justamente, o sea, Greg Daniels le dijo, a ver, o sea, no quiero que te vengas glamurosa, quiero que me aburras, ¿no? Básicamente quiero que al verte me aburra, y bueno, pues obviamente es una mujer muy guapa, es una mujer muy bella, pero logró hacer que se viera como una mujer normal, ¿no? Una chica normal, que digamos no se vestía nada glamorosa, que no se maquillaba, y de alguna forma el corazón, ¿no? También dentro de The Office, creo que recae mucho en el papel de Pam, porque justo es una chica normal, amable, que a veces no sabe defenderse por sí misma, pero que apoya a todos dentro de la oficina, y Jenna Fischer logra darle credibilidad, logra que de verdad creas que ella es así. Incluso por eso también los fans luego nos como que nos diluimos en la realidad. Sí, shippeaban mucho. Y shippeábamos completamente a John Krasinski y a Jenna Fischer, porque además también ellos daban como unos pequeños hints de que se querían muchísimo, se quieren muchísimo, y se nota, ¿no? Esa amistad, ese gran cariño y esa gran química que tienen en pantalla. Sin embargo, bueno, pues sí, cada uno ha hecho su vida por su lado y nada que ver, pero bueno, pues los fans realmente, gracias a ese excelente trabajo de cast, nos creímos totalmente esa historia de amor. Que, sí, ojo, también, justamente la persona encargada del cast era Phil Smith. Phyllis es nuestra señora esta que todos tenemos también en una oficina, sí, a alguien así, ¿no? Que es como la señora que se ve así toda amable y toda linda, y bueno, tiene también por ahí una historia interesante. Pero ¿no te encanta que la actriz se llame Phyllis y claro, el personaje se llame Phyllis? Claro, y el personaje también, que es lo mismo que pasa con Creed, que de hecho Creed sí se llama Creed Barton, ¿no? Sí, el mejor personaje de la serie. Totalmente, pero Phillips era parte del crew, ella hacía cuestión de casting, y fue gracias a sus lecturas con los actores que se ganó un lugar en el equipo dentro digamos, ya frente a las cámaras. Es que se ve adorable, o sea, es si lo pasamos como un entorno de oficina, sí es como la señora adorable que todos conocemos, que nos muestra fotos o de sus niños, o de sus nietos, o de sus gatos, o la que siempre como que es muy maternal con el equipo, ¿no? Pero no te dejes engañar, porque déjame que te cuente que mi Phillips, por ahí de los años 80, ella trabajaba bailarina de burlesque. O sea, ojo, siempre dice, yo no me desnudaba, yo usaba plumas. Pero ojo, o sea, era un bombshell totalmente, una bomba sexual esa mujer. Y pues sí, es muy curioso porque resulta que con el personaje que la conocemos, pues es completamente lo opuesto. Sí, y hay varios personajes ahí, mencionábamos a Creed, que también es parte clave, ¿no? Kevin, ¿no? Que es Kevin, de los favoritos. Mi Kevin, que ahora que salió una plataforma llamada Cameo, donde le puedes pedir a la gente famosa que te grabara videos o saludos, autógrafos. La persona que más ganó en 2020 y parte del 21 fue nuestro actor que hacía de Kevin, porque todavía la gente quería mucho The Office, entonces decían, ay, le voy a pedir a Kevin que me mande saludos. Y aparte es como muy... También es como un personaje de Dilbert, de este cómic, sí, vuelto realidad, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, no nos adelantemos a las consecuencias y el impacto cultural que ha tenido la serie. Okay. Creo que realmente el por qué nos gusta tanto. A ver, o sea,
partamos de que, insisto, sí, todo pintaba para ser un desastre. Sí, desde ¿no? la primera temporada la gente dijo, en una de esas no se lo renuevan. Exacto, la primera temporada la verdad es que no fue tan bien recibida, tuvo como ratings bajones, no sobresalió en lo más mínimo. Y fue justo en la segunda temporada que ya cuando Greg Daniels dijo, ya no me voy a basar más en el material, ¿no? Tanto del original, le vamos a hacer alguna cirugía mayor a los personajes, que definitivamente logró entrar en nuestros corazones. Creo que el primer episodio de la segunda temporada, que es el de los Dundies, pues todos nos acordamos de los Dundies, ¿no? De esa primera entrega maravillosa. Legendaria en un Chili's. Legendaria en un Chili's. Siento adiós en este Chili's esta noche. Definitivamente el hacer que Michael Scott pasara de un simple personaje que se la pasa molestando a todos sus empleados, que trata mal a todo mundo y que no aprende absolutamente nada, lograron darle un poco más de backstory, un poco más de motivaciones, hacerlo más humano y también lograr que a través de los personajes secundarios nos enamoráramos de él y dijéramos, ok, es un niñote, no tiene control de sus impulsos, pero así como tiene todo lo malo de un niño berrinchudo de 3 años, tiene todo lo bueno. Es súper noble, es súper creativo, es divertido, tiene esa capacidad de asombro que pues yo creo que cuántos no quisiéramos tener, ¿no? Y porque es asombroso verlo cómo se emociona por las cosas más tontas, cómo corre porque cree que escucha el camioncito de los helados y se estampa contra un vidrio, o cómo le gusta el olor del tocino recién hecho en las mañanas. Creo que el que hayan logrado que Michael Scott se convirtiera de ese jefe odioso que todos hemos llegado a tener en algún punto de nuestras vidas a un personaje con fallas, pero que tiene una intención buena y que realmente hace que todo valga la pena porque quiere a su equipo, porque para él su equipo de verdad es su familia. Y es que este cambio de Michael también incluyó lo físico. De entrada, estas entradas que aparecía como de calvicie, le hicieron que se injertara cabello. Se le vio un poco más galán incluso. Ya no se ve... por ejemplo, le ponían antes unas camisas que eran más grandes de su talla. Ahora le ponen unas más ajustadas. Porque si es el jefe te tienes que ver más allá. Pero le crean una backstory. Vemos que es un vendedor que ahora es jefe. Le ven la motivación de que es una persona que ve en su equipo a su familia. De hecho, hay un video que me llama mucho la atención de Javier Ibarreche. Uy, buenísimo. Que compara dos series y descubre, comparando The Office con The Crown, cómo Michael Scott es mejor jefe que la reina de Inglaterra. O sea, Javier Ibarreche, somos tus fans totalmente y de verdad esa comparación me parece muy, muy, muy acertada y creo que da en el clavo, justamente. Sí, y además el desarrollo de Michael también implica el desarrollo de los demás personajes, porque los demás, al ver que a veces Michael no va a poder ni tener el liderazgo, ni tener las capacidades técnicas, pues tienen que cubrir ese vacío y sacan lo mejor de sí mismos. Digo, Dwight, por ejemplo, se convierte en el mejor vendedor, a pesar de toda su personalidad toda quirky. Sí, rarísimo. Es el vendedor durante más meses consecutivo. Sí. Jim se convierte en uno de los más efectivos y pues es un líder nato. Pero no por eso deja de ser el que le hace bromas a Dwight, ¿no? Que es una de las partes que a mí me encanta de la serie. Justo, o sea, de hecho es parte tan importante justamente la relación entre Jim y Dwight, que estas bromas súper elaboradas, que bueno, una es mejor que la otra, creo que todos tenemos favoritas, pero bueno, para mí por supuesto que la de cuando le mete todas sus cosas a la vending machine para que tenga que sacar desde su lapicera y así. Y los demás llegan y pagan y sacan sus cosas.
Y se las llevan. Mi Pam siempre. O bueno, la clásica, ¿no? De que le mete la engrapadora dentro de gelatina. Cuando le metió su escritorio al baño de los hombres. Con todo y el cable del teléfono. Pero creo que la que es así como icónica es cuando lo imita. Sí, cuando se viste igual que... Y dice que todo el outfit le costó $11. Y que además, según vimos ya justamente en algunas referencias, incluso lo metió para que se lo reembolsara a Angela, ¿no? Sí, $11. Dice $4 de los lentes y $7 del resto del conjunto, incluyendo la camisa. Pero se veía igualito y ese... De hecho, hay videos donde te hacen la compilación de todos los pranks que le hacen. En algún momento le hace creer a Dwight que le manda faxes. Soy yo del futuro. Dice que soy yo del futuro. Y le dice, no, va a ocurrir tal cosa. Van a envenenar el café. No tomes ese café. Va y le tira las tazas. Oye, otro personaje, Stanley. Es que hay personajes como, por ejemplo, Stanley, que es clásico que conocemos en la oficina, que está como enojado con la vida. Pero a la vez es adorable, como que requiere un abrazo. Stanley, Oscar, que es de los primeros personajes mexicanos gays en la televisión. Sí, y que protagoniza también una escena icónica, que es el famoso beso que le da Michael Scott, que no estaba marcado. Uh-huh. Y fue improvisación de mi Steve Carell y se nota, ¿sabes? Se nota la incomodidad del actor, que también se llama Oscar, de hecho, y que es como... Pero sigue, ¿no? Pero sigue la escena. Uh-huh. Y creo que justamente esos detalles hacen que sea tan fresca y tan divertida. Sí, también está Angela, que también tiene el mismo nombre. Sí, que es Angela Kinsey, uh-huh, que es súper amiga de Jenna Fisher. Se aman y se adoran. Tienen este podcast maravilloso que son las ladies de The Office, sí, que cada episodio justamente hablan como de un episodio de la serie y tienen de invitados no solamente a los actores, sino también a productores o a los escritores y cuentan la chisma. Si se quieren enterar de la chisma así de episodio tras episodio, pues sigan su podcast. Y son divertidísimas. Yo también las sigo en otras redes sociales. Y de repente, por ejemplo, pues justamente la cuestión de la pandemia, hacían sus lives de recetas juntas. Oh, sí. Y no, eran divertidísimas. Pero en la serie eran antítesis. Sí, eran frenemies. Totalmente. Porque ella era más católica, seria. Su adoración a sus gatos, los bañaba ella con la lengua. Oh, mira que yo tengo gatos y los amo, pero no haría eso jamás. Ojo, por favor, ¿no? Entonces, pero su personaje con el tiempo le van desarrollando un arco con Dwight también. Y bueno, ahí están muchos de los personajes principales y se van a ir agregando algunos episódicos. Unos van y vienen, otros se agregan. Por ejemplo, en algún momento entra Ed Helms, uh-huh, con un personaje llamado Andy. Ed Helms es el que pierde el diente en ¿Qué pasó ayer? Sí. En la trilogía de Hangover. Uh-huh. Y con el tiempo también lo van haciendo crecer. Pero la serie... Que no sé si... sí lo hacen crecer, pero como veíamos también en algunos análisis, o sea, el arco de ese personaje de pronto era odioso y de hecho creo que solamente iba a estar como en unos pocos episodios, que es como cuando se hace cuando Jim se va a Stanford, que por el obvio problema que tiene con Pam, ¿no? Este amor tan bonito, que ya hablaremos de ese punto, pero... Es un dramón. Pero bueno, él iba a estar solo por unos cuantos episodios, pero la verdad es que le cayó tan bien a los showrunners que pues decidieron extender su personaje y hacerlo más agradable, hacerlo más atractivo, porque, híjole, al principio la verdad es que, o sea, hasta ese gag de tuna, ¿no? Que siempre le dice tuna a Jim porque un día comió un sándwich de atún, uh-huh, es odioso. Sí, y es que también lo que toman en cuenta los escritores es, a los personajes les puedes poner un detalle desagradable, pero no puedes dejar que eso sea lo que se lleve la gente. Uh-huh. Tienes que ponerles un detalle, ¿no? Entonces, lo más evidente es en Michael, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Uh-huh. Sí, sigue siendo desagradable. El tipo es, aparte de un niño grandote, es un poco racista. Es un poco... ignorante, como pocos. Ignorante, uh-huh, misógino, sin control de sus emociones. Y a pesar de todo eso... No es tan mala persona,
porque a todos los ve como parte de su familia, a pesar de que evidentemente no tiene idea de cómo, por ejemplo, hablarle a minorías o cómo tener sensibilidad con las mujeres. Al final del día siempre hace algo que lo redime a los ojos de su equipo, ¿no? Un pequeño detalle que muestre que a lo mejor él también busca cariño, que a lo mejor él también... Ay, esa escena que te rompe el corazón cuando muestra cuando él fue a un programa de concursos cuando era niño y que uno de los personajes, ¿no? Que es como una ratita, ¿no? Sí, como un tipo moped. Un moped. Le pregunta que qué es lo que más quisiera hacer en la vida y él dice que va a casarse y tener 100 hijos para tener 100 amigos que no puedan negarse a ser sus amigos. Te rompe el alma porque te das cuenta lo solitario que es ese personaje y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? De su infancia, de sus padres y su eterna búsqueda por el amor, ¿no? Él es un eterno enamorado, él está enamorado de la vida y él lo que más ansía en su existir es ser papá, por ejemplo, sí. ¿no? Que ahí vemos también, bueno, con sus fallidas relaciones, ¿no? Tanto con Jan como con bueno, ya después no fallida, con Holly. Realmente lo único que él desea es pertenecer. Sí, y que a través de las relaciones con otros personajes vas viendo por qué él es el jefe. O sea, no es solamente, como él mismo lo diría, un jerk in charge, un idiota a cargo, perdón. Por ejemplo, hay un capítulo donde él tiene que ir a convencer con su jefa en ese entonces, Jan, a un cliente. Y... que van al baby back. Sí, van a un restaurante de carnes y entre que el trago, entre que pide más comida y todo, la otra ya estaba harta porque no estaban mencionando nada de negocios y al final se acabó. Porque ella creía que realmente él estaba haciendo las cosas pésimo, pero al contrario, ¿no? Sí, se acaba ganando un cliente que ya lo tenían perdido y al final acaba ligando con su jefa, ¿no? Entonces te das cuenta que él era un líder vendedor. Sí, de hecho ese cliente estaba interpretado por Tim Meadows de Saturday Night Live, uno de esta generación de los 90 fantástica. Que es divertidísimo además verlos a los dos juntos, ¿no? Porque justo, o sea, ves cómo las tácticas de venta de Michael Scott parecieran muy poco sofisticadas y demasiado burdas, pero la realidad es que es un gran psicólogo. Sí. Él detecta muy bien en cómo acercarse al cliente y cómo pedirle las cosas y cómo ofrecer el win-win, ¿no? Sí. O sea, a ver, esto es lo que te puedo ofrecer, tú vas a ganar, yo voy a ganar, y es como, ves, es una gran clase, me parece, de cómo vender, ¿no? Yo lo digo que soy pésima vendedora, bueno, pues creo que en ese episodio entiendes claramente el por qué Michael Scott es talentoso. Tiene miles de fallas, lo sabemos, y personalmente pues tal vez no es la mejor persona del mundo, pero es un hombre muy talentoso, mucho más de lo que nos hacen ver en un principio. Sí, y que los showrunners en Estados Unidos tomaron ciertas líneas argumentales de la serie de UK, lo tienen como base, pero a partir de ahí se van por otro camino. El caso perfecto es la historia de Jim y Pam, que en el caso de la de UK... parten de lo mismo, se conocen en la oficina, son mejores amigos, son cómplices, sabes que existe mucha química entre ellos, pero ella está comprometida con alguien más, alguien que a la vista de todos, incluyendo de nuestro héroe, no la valora, no la cuida, a veces diríamos que ni siquiera la quiere. Sí, la trata horrible. Y todo el mundo diría, ¿por qué no te vas con él? Pero ella tiene pues la idea de que pues, si ya estás comprometida, pues te vas a casar, ¿no? Porque es lo que siempre quisiste. Y en la versión de UK, ahí se queda. Por más de que el otro hace avances, ella siempre se queda con el prometido, ¿no? En el caso de la de UK, lo van trabajando más porque en algún momento se sinceran sobre sus sentimientos, ¿no? Y aquí... Bueno, sin temor a equivocarme, podría decir que la historia de Pam y de Jim es una de las historias de amor más bonitas y más bien contadas y más down earth, más honestas, ¿sabes? Más ¿no? Honestas, más reales, porque estamos muy acostumbrados a que en series y películas, en libros, vemos historias de amor grandilocuentes, ¿no? Enormes, apasionadas y, ¿sabes? Que todo empieza como con una llama de pasión y la realidad es que creo que el amor no es así.
Uh-huh. El enamoramiento tal vez sí. O sea, te puedes enamorar y apasionarte por alguien, pero realmente el amor se va construyendo día a día. Uh-huh. Y es un romance a fuego lento. Nos hacen ser cómplices. Yo creo que ¿por qué amamos tanto a esa pareja? Porque somos testigos desde... no es el beso apasionado en el cuarto, tal, ¿no? Escondidas de todos los demás. No, es un leve roce de la mano del uno con el otro, y es la broma, y es el desayuno compartido de la máquina dispensadora de la cocina, de la oficina, y es el hacer una cita solo porque pues estás escuchando música y llevaste unos sándwiches y, ¿sabes? Son esos pequeños detalles que van conformando la idea de una pareja, ¿no? Y que, por supuesto que no son perfectos. Además, creo que eso también es muy importante, aunque veremos que, pues, el desarrollo de su relación al final es dolorosamente real, me parece, pero toda esta parte de cómo se va construyendo ese amor es sumamente realista. Y creo que todos los que nos hemos enamorado, no solamente en la oficina, lo que nos hemos enamorado en la vida, podemos reconocer esa parte, ¿no? De cómo te vas conociendo a la otra persona, las bromas internas, ¿no? O sea, ese famoso episodio cuando él le va a regalar esta tetera, que adentro tiene la foto que le hace reír de él cuando estaba en el high school, y detallitos muy tontos que no tienen contexto, que para los demás pueden ser como que, ¿esto qué? Sí. Pero que dentro de la dinámica de ellos como pareja tienen todo el sentido. Sí, que ese episodio del intercambio Godín... Es una maravilla, porque también justamente el encanto de The Office parte de que muchas de las situaciones son situaciones que se viven día a día en una oficina. En este caso, un Secret Santa, un intercambio navideño Godín, donde justamente Jim hace esto para Pam porque te dicen, oye, a todos les toca arreglar eso, a él le tocó, qué bueno darle a Pam, y a Michael... Se le ocurre porque habían puesto como un límite en cuanto al regalo. No me acuerdo si de $100 o de $200, pero algo que no les desgaste su economía. Sí, como acorde con obviamente pues los sueldos de todos los demás, ¿no? Sí, y el otro compró un iPod carísimo. Porque no hay que lucir que yo, jefe, puedo despilfarrar. Sí, y al final todos se acaban peleando por ese iPod o se acaban... cambiando las reglas del intercambio ahí mismo, de que ahora cada quien agarra su regalo, ¿no? Y el regalo que era para Pam ya no resulta para Pam, ¿no? Sí, que todos tienen que pelear por uno. No, o sea, es un episodio divertidísimo que justamente nos muestra muchos aspectos dentro de toda la relación, ¿no? O sea, tanto de quién es Michael, de su extraña fijación por Ryan, porque sí, es una situación un poco rara, pero particularmente creo que hace que avance un poco la historia en torno a Pam y Jim. Volviendo un poco a esta parte de el desarrollo de su relación, si bien creo que definitivamente no, como fans, no nos sentimos muy felices con el desarrollo que tuvo ya para su, digamos que la 8ª, 9ª temporada es dolorosa. Sí, que hacia dónde los llevas cuando ya todo el arco está ahí, ¿no? Cuando ya se casan, cuando ya tienen hijos, cuáles son los retos que tienen que enfrentar para que se vuelva esto interesante, ¿no? Pero que además, por fortuna, sí nos hacen ver lo que es una relación. Una relación no termina cuando le das el sí a la otra persona, o cuando se casan, o cuando se van a vivir juntos, bueno, cuando tienen hijos. Sigue, continúa, y sigue teniendo retos y sigue teniendo situaciones que van a ser posiblemente complicadas. Entonces, por ese lado creo que lo hacen muy bien. Creo que la manera en cómo lo resolvieron no fue la mejor en algunos puntos, ¿no? El meternos este tercer personaje que resulta que era uno de los camarógrafos o sonidistas de el documental falso que están haciendo. Sí, que ya es brincar el tiburón, diría. Sí, no. Ya ir más allá de... Sí, no. O sea, creo que todos los fans fue así como, no, por favor, no vayan por ahí, no hagan eso. Pero bueno, al final de cuentas creo que lo resuelven bien y que esa pareja es clave del por qué amamos tanto la serie. Sí, que mira, por ejemplo, The Office tiene 9 temporadas. Comparado con la de UK, pues sería todo un éxito. Claro. Pero como toda serie llega a su etapa de desgaste, porque es que llega un punto en el que no saben hasta cuándo parar. Y en la temporada 7
Cuando se nos va... Se nos va Steve Carell. Bueno, y el personaje de Michael también se enamora y se va con Holly, que es el gran amor de su vida. Uh-huh. Que después cuando vimos Only Murders in the Building... ¡Ay, sí! Es buenísima, porque también aparece en esa serie con un personaje completamente diferente. Sí, mi Holly. Entonces, a partir de ahí cambia la dinámica y los showrunners no saben hacia dónde llevar ni la serie ni los personajes. Entonces, nos atiborran de famosos intentando suplir. Sí. O sea, es increíble. James Spader, está Katie Bates, Will Ferrell. En algún momento estuvo Idris Elba. Uh-huh. Bueno, hasta Jim Carrey apareció también en la serie. O sea, dices, a ver, ¿cómo es posible de verdad que todos estos grandes nombres, que ojo, estos grandes actores también aceptaron estar ahí, pues porque les gustaba la serie, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo es posible que el hueco que dejó Steve Carell, y más que otra cosa, el hueco que deja Michael Scott, sea insalvable? Sí, e incluso hay fans que dicen, ¿sabes qué? Si quieres ver The Office, vete de la temporada 2 a la 4, de 2 a la 5. Yo me acuerdo cuando tú uh-huh. me introdujiste con The Office, uh-huh. me dijiste, ¿sabes qué? ¿Nos podemos brincar la primera temporada? Bueno, puedes verlo deseleccionado, ¿no? Y me hiciste como la selección de episodios y era risa loca porque The Office de entrada quitó ese imperio de las sitcoms con risas grabadas o grabado con público en vivo, uh-huh. donde le tienes que decir a la gente dónde reírse. Pésimo. Aquí tú metías el chiste y la gente confiabas en que fue lo suficientemente inteligente para saber cuándo se tenía que reír, cuándo uh-huh. remataba en la broma. Uh-huh. Y eso cambió para siempre. Luego hemos visto otras series basadas en esto, como también de Greg Daniels, Parks and Recreation. Uh-huh. Modern Family, What We Do in the Shadows, que retoman esta parte del mockumentary, ¿no? De que realmente notas la influencia que tuvo la serie, y no solamente dentro de las series, sino también en el mundo real. Sí, de entrada The Office es de las pocas series que se convirtió en una fuente inagotable de memes. Cuna de los mejores memes. De memes, de GIFs, uh-huh. de referencias a ciertos chistes, como el That's What She Said, de lo que ella dijo, que yo al principio no lo entendí hasta que vi la serie, o sea, ¿por qué lo referenciaban tanto, no? Y se convierte como en una broma recurrente de The Office, ¿no? Sí, y que obviamente ese impacto que tuvo en la vida real se extendió hasta los momentos más oscuros de nuestra existencia, ¿no? Es muy curioso cómo justamente en la pandemia los números de The Office se fueron al cielo. ¿Quién hubiera creído que en una época donde la gente no podía ir a las oficinas, lo que más iba a extrañar eran las oficinas? Y todos esos rituales, elementos que cuando uno trabaja en oficinas quizá no los valora tanto, como decíamos, el intercambio godín, uh-huh. las juntas, que vamos a tener sesiones de sensibilización con recursos humanos, que los cumpleaños, las fiestas de fin de año, todo eso que aparece en The Office hizo que la gente regresara al show, ¿no? Pues quizá es el encanto de lo cotidiano, ¿no? Pero, y también este escapismo, porque si bien era una rutina, era como algo real que podía pasar en tu vida normal, también sabemos que obviamente las situaciones que se presentan pues son muy cómicas y son over the top, y es una manera de escapar completamente de las situaciones reales que estábamos enfrentando, particularmente en aquel momento. Pero no solamente la pandemia le dio ese empujón tremendo a The Office en cuanto a un nuevo demográfico también que la empezó a ver, porque muchos la empezaron a ver justamente en aquel momento. Sí, un público centennial. Centennial completamente ajeno. Aquí tenemos que hablar, por favor, de la fan número 1 de The Office. Si no me lo enseñas, yo no lo creería, que Billie Eilish. Billie Eilish. O sea, Billie Eilish es la más fan. Hay un video maravilloso que me parece que hizo Billboard, si no mal recuerdo, en el cual Rainn Wilson, o sea, Dwight Schrute, va y entrevista, le hace como un juego de preguntas y respuestas a Billie Eilish en su casa. Billie ha sido súper vocal de decir que ama y adora The Office, ¿no? Siempre en sus entrevistas y todo esto es como muy candid. Ella no esconde que fue fan de Justin Bieber, sí, y que ama The Office y qué, ¿no? Y le compuso una canción a Dwight Schrute.
Bueno, eso dice, ¿no? Ahí en el video. Es maravilloso ese video, por favor, búsquenlo. Está en YouTube, tanto subtitulado como en idioma original. Y justamente ahí te das cuenta, ¿no? O sea, como alguien aparentemente, pues sí, tan joven y tan ajeno, ¿no? Dices, bueno, Billy nunca ha estado en una oficina, no entiendo por qué se puede identificar. Pero la comedia de The Office logra eso, logra unificar generaciones, ¿no? Y bueno, también creo que el encanto de estos otros personajes, ¿no? Por ejemplo, de John Krasinski. John Krasinski hace esta iniciativa de un noticiero de buenas noticias. Que se llama Some Good News, que lo comenzó en 2020. Con lo que tenía en la casa, con la computadora, usando Zoom, ni siquiera tenía un buen micrófono. En parte, el que se viera hecho en casa, muy artesanal, era parte del encanto, porque John Krasinski, una vez que termina The Office, quiso entrar mucho a la parte de acción. Y más seria, ¿no? O sea, como que apostó como por alejarse completamente de Jim Halpert. Por alejarse de la comedia. O sea, te comentaba que él había aplicado para ser audicionado para ser el Capitán América. Perdió ante Chris Evans. Sí. Después le dieron su propia serie en Amazon, la de Jack Ryan, basada en esta serie de libros. Y pues después se lanzó como director con A Quiet Place. Sí, una película de terror, además hecha, bueno, con su esposa, ¿no? O sea, él como productor y básicamente él generó sus propias oportunidades. Y si en el mundo quizá a veces después de hacer una serie tan exitosa, es muy común que los actores se encasillen y encuentren difícil obtener papeles diferentes a los que habían hecho. Aquí John Krasinski dijo, no, a ver, o sea, si no me lo van a dar, yo me lo voy a crear. Y bueno, Some Good News también resulta uno de los grandes hits del 2020 porque su primer episodio incluyó una reunión de The Office para una boda en la cual, pues, el novio se le propuso a la novia como Jim se le propuso a Pam. Justo en una gasolinaria random, afuera ahí de su auto, casi que también estaba lloviendo. O sea, parece cero romántico, pero pues para los que somos fans de la serie sabemos el significado que tiene, ¿no? El ya no puedo esperar y te lo voy a dar el anillo aquí, ¿no? Entonces es muy bonito. Y esa parte justamente, ¿no? De pronto en un punto tan difícil, ¿no? En el que todos pues estábamos encerrados, en el que pues obviamente muchas ceremonias, muchas bodas se tuvieron que cancelar, otras se tuvieron que hacer bajo circunstancias completamente distintas y a distancia. El que hayan emulado esa parte de lo que fue la boda de Pam y de Jim. Ay, o sea, yo no puedo evitar llorar cada vez que veo esa parte de ese show que hizo John y que logró, creo, sí dar un poquito de esperanza y un poquito de calor en esos momentos tan difíciles. Sí, y Some Good News, empezó con una alta nota, pero después siguió, por ejemplo, hizo un reencuentro de Hamilton, de los de Hamilton, el musical. Sí. Para una niña que quería irlo a ver a Broadway y no alcanzó boletos por la pandemia. En otro episodio fue Steven Spielberg, fue Oprah. Tuvo una tirada interesante, pero como tú decías, no solamente John Krasinski se hizo su programa, que además en ocasiones lo conducía con Emily Blunt, su esposa. Fueron 9 episodios que se transmitieron desde marzo hasta mayo. Y después de haber juntado hasta 11 millones de visualizaciones y más de 2.5 millones de suscriptores, le vendió el show a Viacom CBS para que lo pusieran en su All Access. Fue muy polémico porque no todos estuvieron de acuerdo, porque había generado muy buenos comentarios. Lo cierto es que John Krasinski volvió a poner su nombre en el reflector
al grado de que, pues, algunos fans de Marvel que se acordaban que él había intentado ser el Capitán América, cuando anunciaron que iban a sacar la película de los Cuatro Fantásticos, pues lo pusieron a él y a Emily Blunt. Los postulaban así, o sea, ya, por favor, ellos los queremos. Y ellos siempre decían, no, sobre todo ella, ¿no? Era como que... Ella dice que ahorita no tiene intención, pero él dijo, bueno, una de esas, vamos a ver qué tal. Corte A. Corte A, vamos al cine, vemos Doctor Strange y adivinen quién hace un cameo como Mr. Fantastic. Obvio, mi John Krasinski. Y merecidísimo, siento. O sea, digo, solo esperemos que por favor, no vamos a dar más spoilers, porque ya me imagino que todo el mundo sabe, pero bueno, que esperemos que sí tenga continuidad su personaje dentro del MCU. Sí, ya llegó a los memes, la gente ya lo sabe por una u otra razón. Y bueno, Steve Carell, ¿qué te digo? A partir de ahí su carrera se fue al cielo, llegó a tener una nominación al Oscar, ha protagonizado varias series, incluyendo una más con Greg Daniels, la de Space Force. Entonces... Pues, sí, ha hecho papeles igual, mucho más serios, mucho más de una parte más dramática y que son igualmente maravillosos, ¿no? O sea, que no se ha quedado con la sombra de Michael Scott. Y aún así, él es muy agradecido con The Office. Él regresó en los capítulos finales para una aparición en la boda de Dwight, justamente con Angela, que también fue la segunda mejor historia de amor la tercera mejor historia de amor de esa serie. Él ha hablado bastante bien de The Office, le ayudó a posicionarse como una estrella de comedia, ahora está intentando algo más serio. Lo cierto es que The Office ha sido una de las series que marcó a una generación, tanto los que lo vimos como escritores, actores, comediantes. Dio pie a una generación de escritores y actores, dio pie a su serie hermana que es Parks and Recreation, que también sin ellos no tendríamos ni a Nick Offerman ni a Rashida Jones, ¿no? Fue la primera serie protagónica de Amy Poehler, ¿no? Sí, y creo que la relevancia de The Office, como lo decíamos en el título, es que así como justamente un poco el desarrollo mismo de la trama, se enfrentan a miles de fracasos, la vida real a veces es dura y no todo sale como lo planeamos, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Toby fallar, ¿no? Irse a Nueva York y fallar, a una Pam que tampoco logró su sueño inicial. Vemos a cada uno de los personajes enfrentarse a problemas, a situaciones duras y a pesar de todo salir adelante. Lo mismo pasa con la serie como tal, ¿no? Lo que hemos visto, pues de entrada, el que la serie original no fue un gran éxito, el piloto no fue el mejor, quizá la primera temporada tampoco. Tuvieron un gran éxito en su momento y luego se va su protagonista y entonces vuelven a enfrentarse a una cuestión de fracaso, se puede decir. Y un renacimiento, ¿no? En el momento menos pensado y con un público completamente diferente. Creo que lo que nos hace ver The Office es un ejemplo perfecto de resiliencia. Sí, que a pesar de los reveses que nos da la vida, incluso aunque podamos cometer errores en el pasado, el aprender de ellos, el buscar mejorar y el que nuestra versión, en este caso la versión de un show, sea mejor que la que hubo antes, a partir de los aprendizajes, es un muy buen elemento, un muy buen consejo que nos podemos llevar como nosotros al final del día, ¿no? Así es, y bueno, nos pusimos un poco filosóficos, pero esperamos que te haya gustado mucho este episodio. The Office la puedes encontrar completa en HBO Max, también en Amazon Prime Video, Están en esas dos plataformas, las 9 temporadas. Lo puedes llegar a checar. Ahora sí, si no está en una, la tienes en otra, entonces dale la oportunidad. Dale la oportunidad. Luego también, si quieres, haz tu propia curación de episodios. Funciona bastante bien. Y por favor, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Queremos escucharte, queremos saber qué es lo que opinas, cuáles son tus temas favoritos, si a ti te gustó The Office, cuéntanos cuál es tu meme favorito. Y por favor, acompáñanos en una siguiente emisión. Yo soy Adri Gregorio, me encuentras en las redes sociales como @Adri_Gregorio. Y a mí, Armando Ruiz, me encuentras como @Armando_MKT. A Chisma Retro lo encuentras en todas las plataformas de audio disponibles. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós.
Mi podcast pertenece a la red de podcast de Generación FM. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas, hora Cancún, en www.generacionfm.com. También estamos en TuneIn. Búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Gracias por escuchar Chisma Retro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en @Adri-Gregorio y @Chisma Retro.